lo que se llama humanidades, lo que se llamó originalmente Studia Humaniora, era algo que es bueno tener en cuenta que era para entender cómo esas humanidades divergen totalmente de los fines que tienen hoy los programas de estudio. Las humanidades buscaban que a través de la lectura de los clásicos el ser humano fuera más ser humano. Es decir, que se diera algo así como una escalación de la humanidad del ser humano. Entonces, esto es muy interesante porque las humanidades nunca fueron un programa epistemológico, es decir, saber más de nada, sino ser más ser humano. Y entonces, y ese planteamiento, curiosamente, se mantuvo desde el Renacimiento, que fue cuando hubo el primer intento de tener humanidades, hasta el siglo XX, que fue el último intento de hacerlo. Pero lo interesante es, no había programa, no se trataba de saber más, sino de ser más ser humano. Sí, yo considero que en nuestro momento ya es muy claro qué es lo que se está privilegiando. Se está privilegiando todo saber que incide en el crecimiento económico. Punto. Ese es el saber que se privilegia. En cambio, el saber humanista del que estábamos hablando, inicialmente, es un saber que tiene que ver con el ser humano mismo y permitirle que pueda desarrollar su propia humanidad. Entonces, los fines son diferentes. Los fines de hoy son incrementar el desarrollo económico por todos los medios. Es decir, entonces ahí no aparece el ser humano, sino el titular del nuevo intento es la economía como tal. Es decir, que los ingresos, que el cambio, que no sé qué, que todos sean mejores. Pero ya eso no tiene nada que ver con el ser humano. Las humanidades son muy importantes porque, bueno, tenemos que dar una vuelta. Tenemos que pensar lo que resulta desconcertante para mí es que en un país como el nuestro podamos pensar que no se necesiten las ciencias humanas. Eso es lo que se me hace desconcertante. ¿Por qué digo eso? Porque si hay un país en el mundo que necesite de los saberes acerca del ser humano, es Colombia. Es el único país donde con claridad se puede decir los 5 problemas principales de Colombia son problemas que tienen que ver con las ciencias humanas. En otro país se puede decir necesitamos autopistas o necesitamos más escuelas incluso o algo por el estilo. Aquí lo primero que se necesita es que se sepa qué es democracia, por ejemplo. Eso es una tarea para las ciencias humanas. Aquí lo que se necesita es acabar la desigualdad económica. Y esa es una tarea complejísima que necesita de todos los saberes de lo humano. Entonces lo que desconcierta es que se pueda creer en un país como el nuestro que los problemas son de otro tipo, que los problemas son las autopistas de 4ª generación. Eso es lo que desconcierta, porque lo que seguimos necesitando todos,
para volver al tema de la paz, por ejemplo, pensar en una tarea como la de la paz, como una tarea colectiva, relacionada también con algo así como perdón. Estos son todos temas eminentes de las ciencias humanas. Entonces, es desconcertante pensar que aquí se le ocurra a alguien, así sea por limitaciones políticas, pensar que el tema es el de mejorar no sé qué cosa, las autopistas o los medios de transporte para incrementar las exportaciones. Lo que necesitamos es comenzar a saber más acerca de Colombia, de la sociedad colombiana. Y eso todo lo hacen en su concurso los diferentes saberes del humano, porque hay que tener en cuenta que lo que se necesita en Colombia no es especialmente antropología, o lo que se necesita es especialmente historia, sino el concurso de todos esos saberes. Pues yo creo que la manera de hacer esto evidente, es decir, la evidencia la tenemos todos ante nosotros en la coyuntura histórica presente de Colombia, porque el gran tema es la paz. Y yo creo que no puede haber un solo orate economicista que pueda pensar que la paz es primariamente una tarea de desarrollo de tipo economicista, sino lo que se necesita es la idea de la paz. Presupone un muy buen conocimiento de lo que es Colombia en los diferentes ámbitos. Y eso es lo que aparentemente a nadie le importa, porque lo que interesa es mejorar la tasa de producción o mejorar el ingreso per cápita o algo por el estilo. Lo más importante es que terminemos sabiendo cómo es esto de Colombia, que aparentemente es totalmente desconocido. Y eso es para lo que servirían las ciencias humanas en este momento. Ahora, hay que reconocer, en mi opinión, que las ciencias humanas que necesita Colombia requerirían que el nivel de trabajo en esas ciencias humanas en Colombia sea mejor. Es decir, las ciencias humanas, es decir, lo que se entiende por ciencias humanas, en la mayoría de los casos, pues se reducen a hacer ladrillos dentro de los programas educativos. Pero yo creo que se necesita mejorar el nivel de desempeño de las ciencias humanas en Colombia. Tenemos, por ejemplo, que comenzar a hacerlo de las ciencias humanas en primera persona, no simplemente copiando modelos extranjeros o el que está de moda, o saltando permanentemente de un italiano a un francés y de un francés a tal. No, tenemos que comenzar pensando cómo es el colombiano y cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras posibilidades. Y a eso podrían ayudar mucho las ciencias humanas. Yo creo que es que no hay que olvidar, cualquiera de las ciencias humanas. ¿Qué hace la antropología? Tratar de aclarar en qué consiste un ser humano en un cierto entorno. Eso es lo que trata de hacer. ¿Qué trata de hacer la psicología? ¿Qué tratan de hacer todas las demás? Bueno, sí. Lo que pasa es que nos hemos dejado llevar mal, porque es muy claro que en nuestras universidades todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las ciencias humanas se está reduciendo a tareas de cálculo. Y entonces es muy claro que esas ciencias no son las que nos interesan, pero son las que aparentemente dan respuestas que se puedan mostrar en televisión. Pero yo creo que el problema es, insisto, es cuál es la naturaleza del trabajo de las ciencias humanas.
es un trabajo eminentemente, es un trabajo de reflexión y es un trabajo crítico. Y eso es lo que no tenemos aquí, porque aquí nuestras ciencias humanas van todas corriendo para estadística. Y entonces se están reduciendo se limitan a dar información estadística. Y lo grave es que, por ejemplo, pensemos en ciencia política. El problemonón que tiene la ciencia política tratando de pensar cómo es lo de la democracia en Colombia. Es un programa muy grande. Pero entonces eso se soslaya reduciendo todo a trabajo de estadísticas. Y yo creo que todo esto tiene que ver también con lo que Colciencias ha jugado un papel determinante en eso, es en el embeleco de que la investigación, de qué deba ser la investigación en Colombia. Y la investigación en Colombia, Colciencias se ha encargado de mostrar que debe consistir en la publicación de artículos como los que se publican en las revistas norteamericanas indexadas. Eso es lo que se ha encargado Colciencias. Colciencias está exigiendo en el fondo que nosotros nos volvamos gringos. Eso es lo que quiere decir. Si el ideal de la investigación en Colombia es publicar artículos como los que publican los gringos, entonces lo que está soñando Colciencias es con que terminemos volviéndonos gringos para ver nuestra propia realidad. Y yo creo que eso es muy grave. Esa idea que se tiene, por ejemplo, es una idea, sobre eso se debería pensar. En este momento, la investigación en Colombia está financiada por las regalías. Y las regalías, como ustedes saben, vienen de todas partes, incluyendo el Baupés, el Pichada y todas esas cosas. Y la investigación colombiana no tiene nada que ver con eso, porque estamos tratando de publicar artículos. Esto es verdaderamente dramático. Tenemos una realidad que exige ser examinada y estudiada, pero no, lo que queremos hacer es comportarnos como cualquier investigador de Estados Unidos, en el sentido de que todo girando en torno a publicaciones en ciertas revistas, pero no en torno a la realidad del respectivo país. Eso es lo que se me hace ver. Entonces, ese coqueteo de todas nuestras universidades con la tal investigación de punta de Estados Unidos, se me hace a mí un engaño, porque no tiene que ver nada con nuestra realidad. Es decir, y lo bueno es que estamos pagando la investigación, por ejemplo, se está financiando con regalías. Eso viene del petróleo, viene de todas esas cosas. Entonces se está financiando así. ¿Y qué es lo que se está haciendo? ¿Qué investigación se está haciendo que le sirva al Baupés o al Bichada? Eso no se sabe. Además de lo que se roban, normalmente es muy poco lo que queda para saber algo más de lo que pasa en esas regiones. Entonces todo se concentra en pensar cómo se va a poder instalar una industria, una agricultura industrializada en esas partes de Colombia. Ese es el gran sueño. ¿Cómo llevan eso allá? Pero nunca conocer la realidad. A mí me ha impresionado mucho que la película reciente que han mostrado, que todo el mundo considera que eso es la verdad de Colombia, esa vaina, no aparece un solo indígena. Eso me ha desconcertado a mí. Es decir, es una película hecha por un gringo, desde un avión, es decir, la vasta inmensidad verde de Colombia. Pero ahí no aparecen seres humanos. Si hubieran puesto una maloca en esa película, se salva la película.
pero no hay una sola. No hay una sola. Entonces, se me hace que estamos en una enajenación que nosotros mismos estamos apoyando. Yo creo que lo que tiene que pasar a primer plano es la dimensión crítica de lo que es el trabajo de las ciencias humanas. Es decir, eminentemente crítica, sacar a luz los factores que condicionan una sociedad en cada momento y no tanto estar empeñada, como sucede desgraciadamente en el trabajo real de las ciencias humanas, en reproducir y copiar aspectos aislados de lo que dicen pensadores de otros países. A mí se me hace que aquí lo que tenemos es beneficiarnos de todas esas ideas, pero ponerlas a funcionar al servicio de una reflexión crítica de lo que es nuestra propia sociedad.